Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Bien, pues ya va tocando ese momento de despedir el año 2023. Va llegando ese momento de ajustar cuentas, de ver cómo ha ido este año 2023. Para ello lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy es analizar de dónde veníamos en ese año 2022, qué es en lo que hemos fallado y en lo que hemos acertado que nos ha llevado a este año 2023, que en principio parecía que iba a ser tan negativo, pero al final no ha sido negativo ni en materia económica ni bursátil. Vamos a ver dónde están esos errores, vamos a ver cómo ha ido avanzando la economía durante todo este año, porque ese va a ser el guión que nos va a llevar al año 2024. Vamos a intentar no cometer los mismos errores que hemos cometido anteriormente y así seguir aprendiendo, que como ya sabéis es el objetivo de este canal. También vamos a dar las perspectivas que tenemos para el próximo año 2024. Para ello nos vamos a guiar principalmente en dos escenarios, un escenario que podría ser más positivo y un escenario que podría ser realmente negativo, y a partir de ahí vosotros vais a escoger qué escenario os convence más y si queréis me lo podéis dejar en los comentarios, pero creo que a partir de ahí vosotros también tomaréis vuestras decisiones de inversión. Como siempre os digo, que tenéis que ser vosotros quienes toman las decisiones. Y después de ver esos posibles escenarios que tendremos en el año 2024, vamos a ver los gráficos, vamos a ver cómo ha quedado el año, qué nos dicen los gráficos por el análisis técnico de lo que podría llegar a suceder el próximo año. Y antes de acabar, no lo suelo hacer, pero creo que es bastante interesante también, porque vamos a ver las estadísticas del canal de YouTube, porque gracias a todos vosotros este año ha sido muy positivo para el canal y quiero compartir con todos vosotros esos éxitos y ver los resultados que hemos tenido dentro del canal. Así que va a ser un vídeo muy interesante. Quizás el vídeo de hoy es un poco diferente a lo que vemos normalmente, porque va a ser más de comentar la situación que hemos tenido y a dónde podemos ir, y no tanto de ver gráficos, pero como ya os he dicho, vamos a tener un apartado donde también analizaremos los gráficos. Creo que es uno de los vídeos más especiales que vamos a tener del año. Es de los pocos vídeos, por no decir el único, que habré hecho en el último año en el que me he tenido que hacer un guión para que no se me olvide absolutamente nada de lo que os tengo que contar. Así que, como siempre os digo, va a ser un vídeo muy interesante y que no os podéis perder esta vez más que nunca. ¡Vamos al lío! Bien, pues como os decía, creo que la mejor manera de entender los errores o las decisiones que hemos tomado en este año 2023 es saber de dónde veníamos, porque es lo que nos ha condicionado a tomar las decisiones y comentaros lo que hemos visto en este canal durante el año 2023. Este canal lo creé en el año 2021 y a finales del año 2021 podíamos comprobar que había un exceso de positividad, podríamos decir, en el mercado. Veíamos señales negativas. Os comentaba a final de 2021 que pensaba que podía venir una fase muy negativa de los mercados, y así fue durante el año 2022. Empezamos a ver caídas bastante continuadas en el mercado, pero unas caídas que no llevaron a ver un pánico en los mercados, es decir, nos dejó entre Pinto y Valdemoro, y además vimos como a final del año 2022 veíamos un repunte importante en las bolsas. Pero lo que yo os comentaba es que cuidado, porque el repunte que habíamos visto en el año 2022 a finales podría ser la señal de salida para ver la parte más negativa del mercado, ver las caídas más fuertes. Pero hemos visto cómo el año 2023 no ha sido eso, sino que el año 2023 continuó con la subida tan fuerte que veníamos viendo del año 2022. Ese negativismo que veíamos durante todo el año 2022 se borró, y el mercado en el año 2023 en las bolsas se ha comportado muy bien y las subidas han acabado siendo muy pero que muy importantes en prácticamente todos los índices. Porque, por lo tanto, lo que vamos a ver es intentar analizar esos detalles que no supimos ver en el año 2022 y que quizás no nos dio la perspectiva correcta para el año 2023. Vamos a empezar por la parte más macroeconómica, donde podemos desengranar un poquito la parte de las economías, y luego iremos a la parte bursátil. ¿Por qué no ha llegado esa caída tan fuerte en las bolsas que estábamos esperando? Vamos a comenzar por la parte macroeconómica. Uno de los puntos que quizás no tuvimos demasiado en cuenta era el exceso de ahorro que venían acumulando las familias de años anteriores, cuando el consumo no era alto, se habían mantenido los salarios, es decir, se habían mantenido esos ingresos porque no se había perdido de forma generalizada los trabajos, y eso había hecho que el ahorro aumentase. Eso que permitía que en el año 2023, aunque viésemos una subida muy importante de los precios el año anterior, se pudiesen permitir las familias seguir consumiendo. Eso que ha provocado que los resultados empresariales sigan siendo bastante buenos, y además los estados también
se han aprovechado de eso porque han recaudado muchísimos impuestos, lo que ha permitido que se siga aumentando el gasto público. Es decir, todo es una rueda que se ha ido retroalimentando, es decir, gracias a ese ahorro anterior se han podido mantener las economías a flote. Otro de los factores que no tuvimos en cuenta tampoco es que pensábamos que después de esa subida tan vertical de los tipos de interés, el resultado negativo que puede tener esa subida de tipos pudiera ser instantáneo en la economía, pero ya estamos pudiendo comprobar cómo de momento las empresas lo están, entre comillas, conteniendo. ¿Y por qué digo entre comillas? Porque quizás las empresas, lo que no tuvimos en cuenta es que evidentemente sus directores financieros no son tontos y muchos de ellos sabían que cuando los tipos de interés estaban excesivamente bajos, lo que hicieron es reajustar o reordenar su deuda para tenerla un periodo más largo de tiempo. Es decir, mientras los tipos de interés se mantuviesen altos durante no mucho tiempo, no les afectaría. Como hemos visto que la subida ha sido muy vertical, de momento a las empresas no les ha pasado excesiva factura ese aumento tan vertical de los tipos de interés que hemos visto este año y el año 2022. Y otro de los factores que quizás se nos ha quedado un poquito en el tintero es que nunca vemos cómo se deterioran las economías sin antes ver un pánico en las bolsas. Sí que es verdad que veníamos de un año 2022 y este quizás es el motivo que podría estar más dudoso, porque ese año 2022 así había sido bastante negativo y todo podría cuadrar con que en el año 2023 veríamos la parte más negativa de las bolsas, probablemente a principios de año, y posteriormente veríamos cómo la economía se empezaba a deteriorar. Veíamos que las bolsas caían, pero de forma pautada, es decir, sin caídas en las que pensábamos que los inversores pudiesen entrar en pánico, y eso al final ha acabado provocando que las economías tampoco se acaben deteriorando. Es decir, nunca van a la par la bolsa y los mercados bursátiles y la economía, pero tampoco veíamos cómo los mercados bursátiles buscaban ese pánico, que es luego al final lo que se acaba reflejando en la economía unos cuantos meses después, de forma importante, deteriorando quizás datos económicos que marcan que podríamos entrar en recesión. Y de la parte que más nos gusta aquí a todos nosotros, que es de la parte bursátil, que hemos dejado de tener en cuenta en el año 2022 para no haber visto que el año 2023 fuera a ser bastante positivo. Claro está que a toro pasado ya todo parece muy fácil, pero siempre va a ser un aprendizaje que debemos de tener en cuenta. Quizás el factor más importante, o que ahora mismo pienso y digo, ¿cómo he sido tan tonto de no darme cuenta?, era el exceso de pesimismo que teníamos en el año 2022. Cuando estábamos en octubre, todo el mundo estaba hablando de que ya venía la parte más negativa del mercado, y es que hay que tener en cuenta que las crisis económicas, las recesiones, el pánico en las bolsas nunca, pero nunca se anuncia. Y esta vez estaba más que anunciado. Además, las caídas que habíamos visto durante todo el año 2022 habían sido bastante ordenadas. Si en algo he ganado en aprendizaje durante el año 2023, es analizar las anteriores crisis económicas, y después de ver los gráficos he visto cómo cuando las bolsas caían, aunque no fuera ya la última caída, las bolsas caían de forma muy pero que muy importante, cayendo a lo mejor un 15, un 20% en apenas un par de semanas. Y eso no lo veíamos en el año 2022, es decir, esa no era la pauta, era una simple tendencia bajista con sus máximos y mínimos decrecientes y sus dientes de sierra. Cuando entramos en una verdadera fase bajista, cuesta encontrar esos dientes de sierra porque las caídas son muy verticales, es decir, otro punto más de experiencia que hemos ganado durante el año 2023 analizando lo que veíamos en el año 2022. Además, otro de los factores que también hemos querido obviar, o que a lo mejor no hemos tenido en cuenta, y que sí en este año 2023 hemos tenido en cuenta para dar una explicación a lo que ha acabado pasando, es que los bancos centrales han puesto su granito de arena para que las bolsas se mantuvieran al alza. Y tenemos un reflejo o un ejemplo muy claro en los últimos meses. Cuando veíamos en octubre de este año caídas muy fuertes en las bolsas, lo que hicieron los bancos centrales es inyectar de nuevo una barbaridad de dinero en las bolsas. ¿Y qué acabó pasando? Que hemos visto una subida espectacular a finales del año 2023. Se habla que si son recompras, que si es una inyección brutal de los bancos centrales. El caso es que si analizamos cada vez que se inyecta dinero en la economía, vemos cómo luego las bolsas siguen subiendo. Es decir, estamos luchando contra un muro de hormigón. Mientras los bancos centrales han ido inyectando dinero, las bolsas han seguido subiendo con bastante fuerza. Cuando se ha bajado la inyección de dinero, las bolsas han bajado, pero mientras tanto han seguido manteniéndolas al alza. Y además, otro de los factores que quizás por novatos, o quizás porque a lo mejor no teníamos la experiencia suficiente para saber qué había pasado en ocasiones anteriores,
Siempre que hemos visto una fase bajista de los mercados se ha dado cuando se han empezado a bajar los tipos de interés, o por lo menos cuando ya habíamos alcanzado el techo. Es decir, eso no cuadraba con principios del año 2023, cuando todavía quedaba alguna que otra subida de los tipos. Es decir, nos hemos anticipado a esa bajada de tipos. Lo que sí que hemos visto en anteriores ocasiones es que cuando ya se han bajado los tipos de interés después de una subida muy importante como lo que hemos visto, las bolsas sí que han empezado a caer, pero no antes. Por lo tanto, recapitulando, ¿en qué situación nos encontramos ahora mismo a nivel económico y bursátil, o a dónde nos ha llevado este año 2023? Pues bueno, ya que estamos a final de año, hemos podido comprobar cómo las economías, contra todo pronóstico, se han mantenido de forma bastante fuerte durante el año 2023, aunque hay que abrir un paréntesis aquí, ya que hay ciertas economías como la alemana que ya estamos viendo que se encuentran en recesión, pero la economía estadounidense, que es la que podríamos decir que marca el mercado, se ha encontrado muy fuerte durante todo el año 2023. De hecho, hemos visto cómo a finales esa revisión del PIB, del crecimiento que hemos tenido el tercer trimestre, ha sido bastante positiva. Es decir, aparentemente parece que las economías se mantienen bastante fuertes. Hay que tener en cuenta que también los datos del PIB son muy, pero que muy atrasados. También hay que tener en cuenta que el paro, se pensaba que a lo mejor el año 2023 iba a empezar a deteriorar, y no se ha deteriorado. Lo único que hemos visto es que cada vez había menos paro y ahora parece que esa tendencia se ha estabilizado, pero no estamos viendo un aumento considerable del paro. Lo que sí que hemos podido ver, o que ya estamos viendo, es que los tipos de interés han aumentado una auténtica barbaridad, situándose por encima del 5% en Estados Unidos. De momento parece que no tiene repercusiones económicas. Veremos a ver luego con los escenarios que proponemos si va a tener o no va a tener posible repercusión. ¿Esto qué ha provocado en un primer momento? Pues que haya ciertas empresas que están bastante endeudadas y que lo pueden acabar pasando mal. De momento, pues vemos cómo hubo cierto problema con los bancos en el mes de marzo por ese aumento de los tipos de interés. Luego parece que quedó todo en agua de borrajas, pero que no se nos olvide, porque eso lo debemos tener en cuenta quizás posteriormente si nos acercamos a una parte negativa de los mercados. A otro de los puntos a los que parece que nos está llevando el año 2023 es a ese final de la inflación que estaba tan desorbitada durante los años anteriores, durante el año 2021 y el año 2022 especialmente. Ahora ya parece que la inflación se empieza a contener y que eso puede acabar provocando que acaben bajando los tipos de interés. Veremos a ver si esa inflación no tiene repercusiones a posteriori, es decir, efectos de segunda ronda, lo comentaremos también después, pero como decimos, es buena señal que por lo menos la inflación haya bajado. Lo que no sabemos es si la inflación en gran medida ha bajado debido a esa subida tan fuerte de los tipos de interés, o quizás la inflación se ha contenido porque la economía se está enfriando. De eso saldremos de duda seguramente en el año 2024. También a lo que nos ha llevado a este año 2023 es que a todo ese ahorro que quizás teníamos acumulado de años anteriores, que decíamos que había sido una de las grandes causas por la que en el año 2023 no habían entrado claramente en recesión las economías, pues ya parece que a finales del año 2023 el ahorro se ha deteriorado bastante. Y eso lo hemos visto cuando hemos visto datos de que el consumo se ha producido en gran medida a crédito. Eso es una señal de que el ahorro ya se nos está empezando a acabar. Hay familias que también lo están empezando a pasar mal, porque la subida del Euribor les está provocando que les cueste o que tenga una mayor carga ese pago de la hipoteca. Así que bueno, de momento la situación económica parece que no es catastrófica, pero sí que es verdad que se ha complicado bastante respecto a lo que veíamos en el año 2022, y quizás esos problemas que proyectábamos para 2023 ahora se están empezando a notar a finales, pero no han llegado de forma clara como pensábamos que podrían llegar en el año 2023. Y bien, en materia bursátil, que es lo que nos gusta a todos, ¿a dónde nos ha llevado este año 2023? Pues contra todo pronóstico también. A ver quién era el valiente que decía que a finales del año 2023 íbamos a ver a muchos índices en máximos históricos, o muy pero que muy cerca de ellos. El Dow Jones, el Nasdaq, el S&P, el DAX, estando Alemania en recesión, el IBEX 35 superando esa cota que veíamos en el año 2020. La subida que hemos visto ha sido espectacular. Sí que es verdad que el comienzo del año fue muy bueno, luego veíamos como a mitad de año veíamos una pequeña paradita y luego parecía que empezaba a caer. Ahí decíamos, cuidado, porque se está empezando a poner fea la cosa, pero al final de año, los dos últimos meses, tres últimos meses, la subida ha sido espectacular, pero espectacular. La subida que hemos visto en algunos índices cercana a casi el 20%. Ha sido una auténtica locura.
¿Eso qué nos ha hecho pensar ahora? Pues que quizás estamos dentro de una nueva fase alcista que empezó en el año 2020, no lo sabemos. También nos está haciendo pensar que a lo mejor los objetivos ya no son bajistas para el año 2024. Y los objetivos, como ya se está viendo por todos los lados, sale por todos los sitios, el SP 500 se va a los 5.000 puntos. Es decir, esa psicología que teníamos, esos pensamientos bajistas anteriores, ahora parece que se han borrado y ahora esos pensamientos empiezan a ser bastante alcistas. ¿Podríamos decir si hay euforia o no hay euforia? Pues mira, el otro día lo comentaba con un amigo y yo le decía, a ver, yo pienso que hay algo de euforia, sobre todo por lo que os decía el otro día en el canal. Porque, por ejemplo, hay comentarios que ya se ven en algunos canales de YouTube más importantes que esto, evidentemente, en el que se decía que fíjate, que se empezaban a reír porque tú eras bajista, fíjate lo que han subido las bolsas, fíjate lo que estoy ganando de dinero, es decir, esa cierta euforia que a lo mejor estamos viendo de sacar pecho de ese gran aumento de los beneficios. Pero yo lo que le comentaba a este colega es que nosotros somos muy jóvenes, entonces no hemos vivido una euforia como tal en el año 2007-2009. Nos pilló estudiando la carrera y no éramos tan conscientes de la situación económica o que podía haber en los mercados. Es decir, como no se ha palpado, no hemos palpado dentro del mercado esa situación de euforia, aunque ahora a mí me parezca que puede haber euforia por todos esos objetivos alcistas, todos esos comentarios de sacar pecho, a lo mejor esa no es la euforia que necesita el mercado para entrar en esa fase bajista. Aunque aparentemente, ya os digo que a mí me parece que hay euforia, pero del todo no se puede confirmar porque no he vivido una euforia anterior. Y bien, después de ver lo que hemos visto en este año 2023, qué nos ha llevado a ello, quizás dónde habrían estado esos errores y la situación de la que vamos a partir en el año 2024, vamos a plantear dos escenarios, tanto económico como bursátil. Va a haber un escenario más negativo y va a haber un escenario más positivo. Comenzaremos por el escenario positivo. Yo os voy a dar quizás los argumentos que tienen los inversores de ese escenario positivo y los argumentos del escenario negativo, y luego cada uno de vosotros podrá elegir, si queréis me lo podéis dejar en los comentarios, el escenario que vosotros creéis que sucederá en el año 2024. Evidentemente, como suelo hacer en el canal, yo también os daré mi opinión de cuál es el escenario más probable y por qué creo que ese va a ser el escenario que esperaremos durante el año 2024. Vamos a comenzar, como decíamos, por el escenario más positivo. ¿Y cuál sería ese escenario? Pues sería un escenario en el que las economías mundiales no entrarán en recesión en el año 2024. Que lo que tuviésemos es ese conocido y más que hablado soft landing, o que quizás no hubiese aterrizaje. Es decir, que todo ese panorama tan negativo que planteamos por ese aumento de la inflación, esa gran deuda que tienen los estados, no llegase a un mal puerto, es decir, que no tuvieran gran repercusión ni en las economías ni en los mercados, y todo se empezase a estabilizar. ¿Para qué? Para dar comienzo a una nueva fase alcista económica y de claro crecimiento. Para ello veríamos también cómo el paro no se deteriora, aguantan bien las empresas, no se producen despidos o de manera quizás importante. Además también veríamos cómo la inflación se empieza a contener ya de forma clara, vemos bajadas de tipos sin que esas bajadas de tipos vengan provocadas por una recesión económica, sino porque se ha contenido la inflación y ya no es necesario mantener unos tipos de interés tan restrictivos como estamos viendo actualmente, si tenemos en cuenta la inflación que tenemos y dónde están los tipos de interés. Y ese sería un escenario muy pero que muy positivo. Es un escenario que rara vez se ha dado porque, como hemos comentado muchas veces, siempre que se han subido los tipos de interés de forma tan vertical, ha acabado produciendo una recesión económica y una fase muy negativa de las bolsas. Pero ¿por qué no todo puede llegar a pasar? A lo mejor esta vez, quizás la frase de esta vez será diferente se acaba cumpliendo. Luego os diré si soy amigo de esta frase o no. Pero también implicaría todo esto que quizás las empresas aguantan muy bien, que quizás ese gran ahorro que tenían las familias no se ha acabado y nunca hemos tenido un ahorro tan grande que ha permitido que, aun subiendo los tipos como se han subido, se mantenga el consumo y eso haga que las economías y las empresas sigan creciendo. Y además veamos cómo las empresas, aunque mantengan los precios altos, incluso les sigan subiendo, los consumidores pueden seguir comprando esos productos que compran de forma cotidiana. Sería un escenario totalmente idílico
pero que seguramente muchos de vosotros estéis pensando que podría llegar a suceder, y por eso creo que es totalmente respetable quien coincida con este escenario. En materia bursátil, ¿cuál sería el escenario que tenemos? Porque ahí estaríamos hablando de la parte macro de la economía. Simplemente lo que estaría sucediendo es que quizás la parte más negativa de este nuevo mercado alcista habría llegado en el 2020, ahí a lo mejor habría comenzado la fase alcista, hubiera sido una caída muy vertical, como rara vez ha sucedido, y a partir de ahí ha comenzado una nueva fase alcista. Ahí estaríamos ahora mismo marcando nuevos máximos, superaríamos los máximos que veíamos durante el año 2023 y seguiríamos marcando nuevos máximos históricos en el gráfico. Veríamos cómo la burbuja de las tecnológicas y de la inteligencia artificial todavía no habría explotado, tendría un mayor recorrido al alza, aunque pensemos que a lo mejor están sobrevaloradas. Hay que tener cuidado porque hay empresas que llevan 2 años en lateral, es decir, todavía no han superado los precios que veíamos en el año 2021, es decir, podría haber sido un movimiento de consolidación para ahora seguir manteniendo esa tendencia alcista que podría haber comenzado en el año 2020. También deberíamos tener en cuenta que a lo mejor la macro sigue desligada de lo que estamos viendo en las bolsas, porque tenemos un ejemplo muy, pero que muy claro ahora mismo. Estamos viendo cómo Alemania se encuentra en recesión clarísimamente, y a la vez estamos viendo cómo su índice se encuentra totalmente en máximos. Esto cuadraría quizás con la idea de que los bancos centrales van a seguir inyectando dinero cada vez que el mercado corrija, es decir, podríamos seguir manteniéndonos al alza, viendo ciertas correcciones sanas y que posteriormente se siga inyectando dinero en la economía y sigamos manteniendo las bolsas al alza. Esto también cuadraría perfectamente con todos aquellos que piensan que no van a dejar caer las bolsas hasta que no haya las elecciones en Estados Unidos. Por lo tanto, cuidado, porque a lo mejor el escenario alcista en las bolsas no es tampoco descartable y a lo mejor también cobraría sentido durante este año 2024, aunque aparentemente parezca que no lo tenga por una situación macro negativa a la que nos podamos enfrentar, pero también pensábamos lo mismo del año 2023 y fijaros cómo ha acabado siendo. Así que, como os digo, aquí cada uno tendrá sus opiniones. Lo que sí que quedaría más que claro es que esta vez sería diferente, porque si lo que se nos está vendiendo, lo que se está descontando en los mercados es que habrá bajada de los tipos de interés durante el año 2024, sería la primera vez en la historia que después de una subida de tipos tan vertical, las bolsas se siguen manteniendo al alza. Pero, de nuevo, lo decimos, a lo mejor puede ser que esta vez sea diferente. Y después de ver ese escenario más positivo que podríamos tener tanto en materia macroeconómica como bursátil para el año 2024, vamos a ver ese escenario más negativo. Y vamos a partir de la base de la materia económica de que los tipos de interés se empezasen a bajar en el año 2024, y como ha pasado en situaciones anteriores, esto podría acabar provocando una importante crisis económica o recesión económica. Esto que provocaría un aumento de los despidos y que eso acabase provocando una bajada del consumo. Si baja el consumo, las empresas podrían empezar a deteriorar sus balances y a la vez los estados podrían no recaudar los mismos impuestos que han venido recaudando durante el año 2023, y eso rompería todos los guiones que tienen, porque todas las previsiones económicas que hacen son pensando que el aumento del consumo va a estar ahí y van a seguir recaudando impuestos. Eso complicaría muchísimo el seguir manteniendo el gran gasto público que se tiene y el pago de los intereses de la deuda, lo que podría desembocar en una importantísima crisis económica durante el año 2024. Además, deberíamos tener en cuenta no solo que se bajen los tipos de interés, la clave va a estar en por qué se bajan los tipos de interés, ya que si vemos una bajada de los tipos de interés porque se ha contenido la inflación y ya no hace falta seguir teniendo los tipos de interés tan altos, sería bueno. Pero si vemos una bajada de los tipos de interés, como ha sucedido en anteriores crisis económicas, provocado a que ya tenemos una clara recesión económica durante el año 2024, sería muy negativo para las economías. Hay que recordar también que durante el año 2008-2009, cuando vimos esa crisis económica, las perspectivas que teníamos las economías mundiales para los siguientes años eran muy positivas, prácticamente todas ellas, y al final acababan cerrando ese año con importantes caídas en el crecimiento de todos esos países. Es decir, cuidado con fiarnos de las posibles previsiones económicas que solemos leer en muchos noticieros. Todo esto nos podría llevar a graves problemas económicos
tanto familiares como para las empresas. En materia familiar, pues estaría clarísimo, el ahorro se acabaría acabando, volveríamos a tener problemas por impagos de hipotecas, los bancos lo empezarían a pagar mal porque empezarían a aumentar sus clientes morosos y todo podría ser una gran burbuja. Recordad lo que hemos visto durante este año 2023, los bancos han subido muchísimo en bolsa. ¿Por qué? Porque la subida de tipos, que en principio ha aguantado muy bien las familias y las empresas, ha hecho que los bancos ganen muchísimo dinero y mientras eso se mantenga así, el sector financiero va a seguir de fiesta, pero en el momento que esa subida de los tipos de interés les empieza a pasar factura a las empresas y a las familias, que de momento, entre comillas, parece que no les está pasando factura, pues como decimos, todo puede seguir tal cual, pero si se empieza a deteriorar, el sector financiero lo va a empezar a pasar muy pero que muy mal. También debemos tener en cuenta de que cuando se produzca esa bajada de los tipos de interés, si es de forma paulatina, puede ser positiva, pero si la bajada de tipos de interés es abrupta, puede ser muy peligroso para el mensaje que se puede lanzar al mercado, porque si se nos está contando que la bajada de tipos va a venir provocada porque la inflación se ha estado conteniendo, si la bajada de tipos es muy fuerte, puede que a lo mejor el mensaje sea de, oye, no estamos bajando los tipos porque se ha contenido la inflación, sino porque estamos en una clara recesión económica. Otro de los factores que pueden ser bastante negativos y que quizás ya que habrían perdido un poquito de fuerza son los efectos de segunda ronda de la inflación. Hay que tener en cuenta que cuando hay ese primer impulso de la inflación y sube tantísimo, luego hay efectos de segunda ronda, como puede ser el aumento de los salarios, y eso se puede llegar a producir durante el año 2023. En el año 2022 podríamos haber pensado que bueno, ha sido algo que no nos esperábamos, pero en este año 2023 ya hemos visto que se han seguido subiendo los precios y los trabajadores en las negociaciones de sus nuevos convenios o simplemente negociando con las empresas van a pedir importantes aumentos de sueldo, y eso a la vez puede provocar efectos de segunda ronda de la inflación que provoquen que los precios vuelvan a subir. Así que cuidado, porque a lo mejor la inflación no se ha contenido del todo. Sí que es verdad que ese primer impulso se ha relajado, pero a lo mejor la parte última para relajar la inflación a esos objetivos que tienen los bancos centrales sea la parte más difícil que nos queda por conquistar en materia económica. Una vez que hemos planteado ya ese escenario tan negativo en materia económica que podría llegar durante el año 2024, esa segunda parte que no nos gustaría a algunos, ¿cómo sería este escenario también negativo en materia bursátil? Pues bien, esto podría empezar, o el desencadenante de un escenario tan negativo en materia bursátil podría llegar con la bajada de los tipos de interés. Hay que tener en cuenta que siempre que se han producido bajadas de los tipos de interés, una vez que se han subido, como se han subido en la actualidad y que las bolsas han ido a marcar los máximos históricos, se produce el comienzo de una nueva fase bajista que no concluye con caídas de un 20 o un 30% de los índices, sino que son caídas que acaban profundizando en los índices en un 50% de caída. Por lo tanto, no tendría nada que ver con lo que vivimos en el año 2022. Podría quedar como una simple corrección antes de comenzar la caída más importante. Además, ver esa fase tan negativa de caídas en los índices de más de un 50%, como hemos visto en anteriores crisis, podría significar el pinchazo de la burbuja tecnológica y de la inteligencia artificial. Parece que quizás tenemos bastantes ingredientes para pensar en ese pinchazo, pero de momento hemos visto cómo se seguía manteniendo. Esto acabaría rompiendo todos los argumentos que tienen los que piensan en ese escenario más alcista, pero creo, en mi opinión, que sería muy bueno para los próximos años. ¿Por qué? Porque quizás el mercado se limpiaría, muchos valores volverían a coger precios que quizás serían más razonables viendo la empresa que tienen, y a partir de ahí poder formar cartera en el largo plazo. Es decir, aunque tengamos un escenario que sea muy negativo, puede que en el largo plazo sea una buena opción entrar en esos momentos. Como os digo siempre, es mi opinión, cada uno tendrá su propia opinión. Ese escenario tan negativo no nos llevaría a ver caídas paulatinas, es decir, caídas de un 5, un 6 o un 10%, ver una recuperación, volver a caer otro poquito, que es lo que vimos en resumidas cuentas en el año 2022, sino que nos llevaría a ver caídas muy fuertes y muy continuadas, donde perforaríamos soportes clave en algunos índices que hacía muchísimo tiempo que no perforaríamos. Como guinda final a ese escenario más negativo, yo creo, o en mi opinión, pienso que deberíamos perforar los mínimos del año 2020. Sí, sé que muchísimos de vosotros pensaréis que es una auténtica locura, pero os voy a explicar por qué. Hay muchos inversores que han entrado en bolsa en el año 2020 después de las caídas que veíamos con la pandemia, y a partir de ahí
la bolsa se ha mantenido al alza. Sí que es verdad que el año 2022 fue muy negativo, pero no se profundizaron ni de lejos los mínimos que veíamos en el año 2020 y ahora nos encontramos de nuevo en máximos. Y ya lo hemos comentado unas cuantas veces, la bolsa nos da lecciones día a día y de vez en cuando nos da lecciones muy grandes. Y la lección grande que suele dar en esas fases tan bajistas donde vemos pánico en los mercados es que profundizamos soportes totalmente claves donde ha entrado muchísima demanda y justo a partir de ahí es cuando salen corriendo esos inversores porque han perdido todo su dinero y a partir de ahí es cuando se forma un suelo y formamos una nueva fase alcista. Por eso pienso que si llegamos a ver esa fase tan negativa de los mercados, probablemente acabaríamos rompiendo ese suelo en los índices que veíamos en el año 2020. Y ahora, como muchos estaréis esperando, os voy a dar mi opinión de cuál pienso que puede ser el escenario más probable al que nos podemos enfrentar en el año 2024. Y principalmente mis argumentos o mi opinión de por qué me voy a basar en un escenario u en otro viene principalmente porque se espera que en el año 2024 va a haber bajadas de los tipos de interés y viene principalmente provocado en que no creo en la frase de que esta vez va a ser diferente y siempre históricamente cuando se han bajado los tipos de interés las bolsas han comenzado una fase bajista y no hay razones más allá para pensar que esta vez vaya a ser diferente. Me parece todo excusas y son excusas que han cogido mucha fuerza después de la subida que hemos visto durante todo el año 2023 cuando se pensaba que íbamos a caer, pero nos faltaba quizás esa bajada de los tipos de interés, como hemos dicho antes, que no supimos ver. Además, otra de las razones por la que puedo pensar que el escenario al que nos vamos a enfrentar es el negativo, como ya estaréis viendo, es que ese sentimiento que hay ahora mismo en los mercados de positividad, estoy viendo por todos los lados que el SP500 se va a ir a los 5.000, que el Russell se va a ir a los 3.500, que vamos a ver el IBEX 35 alcanzar nuevos máximos, se va a ir a los 10.500. Es decir, ahora mismo hay muy pocos escenarios que planteen que quizás en el año 2024 vamos a ver una fase negativa. En el año 2022 todos los planteamientos iban enfocados a que el año 2023 iba a ser muy complicado. Ahora es todo lo contrario. Ahora se piensa que las economías van a reflotar, que va a ser un soft landing, que las bolsas van a seguir subiendo. Y es en esos momentos, eso lo tiene que haber siempre que se produce una fase bajista con un futuro pánico en los mercados. Siempre. No lo tuvimos en el año 2022, pero ahora, en el año 2023, a finales, sí que lo tenemos. Y a eso le juntamos la bajada de los tipos de interés. Por lo tanto, pueden que sean los dos argumentos más fuertes que tengo ahora mismo para pensar que el escenario va a ser negativo, más allá de lo que veremos posteriormente en el análisis técnico, pero eso es lo más importante. Además, existen otras razones que quizás pueden tener un poquito de peso también, como por ejemplo ese aumento de los impuestos a la recompra de acciones en el año 2024 en Estados Unidos. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, la última subida que hemos visto en Estados Unidos ha venido provocada en gran medida por una recompra récord de acciones por parte de las empresas en Estados Unidos. Y eso quizás nos está indicando que están adelantando las recompras que futuriblemente podrían hacer el año 2024, pero si lo hacen ahora les puede ser más rentable. Por lo tanto, si esa gasolina que hemos estado echando durante el año 2023 no la tenemos en el año 2024, pues puede que eso se acabe complicando bastante, esas subidas en las bolsas se acaben complicando bastante. Otra razón que quizás podría actuar como contrapeso son las elecciones en Estados Unidos. La verdad que tiene muchísimo sentido pensar que en Estados Unidos no puede haber un crack en las bolsas si tenemos elecciones americanas, pero hay que tener en cuenta también la experiencia pasada de la anterior fase bajista. Hay que tener en cuenta que en el año 2008 también hubo elecciones en Estados Unidos y cuando hubo elecciones en Estados Unidos el SP500 ya acumulaba unas caídas cercanas al 40%. Por lo tanto, cuidado porque ese argumento quizás se habría roto ya anteriormente cuando vimos una fase bajista. Es cierto que ahora mismo parece una auténtica locura estar totalmente seguros de que ese es el escenario que va a pasar. Quizás en el año 2022, cuando os decía que el año 2023 podía ser bastante pesimista, lo decía con muchísima más claridad de lo que tenía ahora y lo veía muchísimo más fácil. Pero quizás también eso es lo que ha provocado que el año 2023 sea tan positivo. Ahora quizás podríamos decir que todo lo que os estoy diciendo lo estoy diciendo con la boca pequeña porque podríamos decir que estamos un poco acongojados por las subidas que hemos visto y que parece que aquí la razón la tienen única, exclusivamente los alcistas. Quizás eso es lo que se necesita para ver unas caídas importantes en las bolsas, que queden muy poquitos pensando que las bolsas pueden caer, porque esto no es un mercado sencillo, es decir, aquí no dan duros a pesetas y para
ganar dinero, muchas veces hay que pensar en ir a contracorriente. En 2022 nos posicionamos a favor de la corriente de que caeríamos con muchísima fuerza en 2023. Ahora creo que si no queremos cometer el mismo error, deberíamos pensar exactamente lo contrario. Y no solo eso, también estamos hablando de las subidas de los tipos de interés, estamos hablando a nivel macro, como estamos viendo que el empleo ya no se está manteniendo como antes, estamos viendo, es una auténtica irracionalidad, por mucho que se diga, países como Alemania, que es el motor de Europa, que se encuentra en recesión económica ya clarísima, y estamos viendo al DAX en máximos, se dice que da igual, que la macro va por un lado y que la bolsa va por el otro, pero sí que es verdad que la irracionalidad se puede mantener durante mucho tiempo, pero no de forma infinita. Y a lo mejor el mucho tiempo ha sido durante todo el año 2023 y el año 2024 vemos ya la claridad y nos quitamos la venda de los ojos con esa bajada de los tipos de interés. ¿Dónde creo que saldremos de dudas ya definitivamente? Cuando vengan las bajadas de tipos de interés. Si empezamos a ver que las bajadas de los tipos de interés vienen provocadas porque se ha controlado la inflación y vemos como la economía de forma cierta continuamos el primer trimestre del año manteniéndose bien, no empezamos a ver Estados Unidos que empieza a flojear, no vemos como el empleo en Estados Unidos también empieza a caer de forma importante, pues a lo mejor estaríamos de nuevo equivocados y a lo mejor las bolsas se podrían mantener de forma fuerte durante el año 2024 y posteriormente porque, como decíamos, el argumento principal de los alcistas es que habríamos comenzado un nuevo ciclo alcista en el año 2020. Pero si por el contrario las bajadas de los tipos de interés empiezan a llegar porque hemos visto que la economía se está enfriando de forma importante, mucho cuidado porque ya tendríamos la confirmación de que ese escenario clarísimamente negativo se acabaría cumpliendo en el año 2024. Además, tenemos por ahí el run run de la inflación. Sí que es verdad que ahora mismo la probabilidad de que la inflación vuelva a repuntar parece bastante remota, pero hay que tener en cuenta lo que decíamos anteriormente, esos efectos de la inflación de segunda ronda, es decir, es muy probable que en este año se revisen muchísimos sueldos al alza por toda la subida de precios que ha habido y eso las empresas evidentemente lo tienen que acabar repercutiendo al consumidor. Si el consumidor tiene ahorro suficiente, podrá comprar esos productos. Pero si el consumidor ya no tiene ahorro suficiente, no va a poder comprar esos productos, las empresas van a disminuir sus ventas o bien tendrán que bajar los precios y no acabarán ganando el mismo margen que tendrían anteriormente. Y eso se acabaría reflejando en los balances y eso acabaría produciendo que quizás las empresas que cotizan en bolsa empiecen a ver caídas bastante importantes. Por lo tanto, pues bueno, este es el argumento que doy. La verdad que podría argumentar muy bien también si lo pensase de verdad, podría argumentar también por qué las bolsas se pueden mantener al alza en el año 2020. Pero yo creo que la clave absoluta que me hace pensar que el escenario va a ser el negativo es pensar en esa bajada de los tipos de interés. Sí que es verdad que a lo mejor esa bajada de los tipos de interés, si hubiera llegado a finales del año 2023, provocado por un enfriamiento de la economía, se podría haber adelantado todo esto, pero ya hemos visto cómo la economía ha aguantado muy bien. Y yo no creo, sinceramente, que estén aguantando la bajada de tipos porque piensen que la inflación todavía no la tienen controlada. Yo creo que piensan que la tienen totalmente controlada, pero quieren aguantar los tipos altos lo máximo posible porque la economía todavía sigue fuerte. Y cuando la economía empiece a flojear es cuando bajarán los tipos de interés, es decir, les bajarán porque la economía empieza a flojear, no porque la inflación esté ya totalmente contenida, porque podemos ver datos de inflación que pueden ser más reales de los oficiales que nos muestran, donde nos marca ya que la inflación en principio parece que está totalmente controlada. Así que veremos a ver cuando hagamos el vídeo del resumen del año 2024 si nos hemos equivocado y si nos han cumplido los argumentos que decíamos, como hemos hecho en el vídeo de hoy. Lo comentaremos, veremos dónde han estado nuestros errores, pero creo sinceramente que los errores que nos llevaron a un planteamiento que no fue cierto en el año 2023 son los que ahora me están haciendo pensar en ese escenario tan negativo en el año 2024. Bien, pues después de ver las perspectivas quizás económicas que tenemos y bursátiles para el año 2024 y también daros mi opinión de cuál sería el posible escenario que podríamos llegar a tener, es el momento también de analizar los índices y esos activos que nos van dando esa visión macro, que nos van dando esa visión tan amplia del mercado. No lo vamos a ver tanto en el corto plazo porque yo creo que es un vídeo en el que tenemos que poner la perspectiva más en el largo plazo para el próximo 2024, por lo tanto, aunque lo veremos en gráfico diario, creo que la importancia va a estar tanto en los gráficos semanales como mensuales. Vamos a comenzar como siempre
Por el IBEX 35, el planteamiento que venimos haciendo en las últimas semanas es que una vez alcanzados los máximos deberíamos ver una corrección que quizás podría llegar hasta la media móvil de 70 sesiones. A partir de ahí deberíamos repuntar de nuevo. La media 70 se encuentra en 9.745 ahora mismo en el gráfico, y a partir de ahí una vuelta a máximos. ¿Para qué? Para quizás formar una divergencia o quizás ver que no consigue marcar nuevos máximos porque no tenemos fuerza suficiente en la demanda. A partir de ahí es cuando podría llegar la parte negativa del mercado, es decir, llegar a ver un movimiento así hasta la zona del gap que teníamos abierto desde el año 2020. A partir de ahí volver a repuntar, y cuando viéramos el último repunte, si vemos que no supera los máximos anteriores o forma una posible divergencia, podríamos empezar a caer de forma muy importante. ¿Hasta dónde? Hasta la zona que tenemos en los 8.000 puntos, que es donde estaba este movimiento de aquí del año 2022, cuando comenzó ese impulso más fuerte. Si cogemos el gráfico semanal, podemos ver cómo la subida ha sido totalmente vertical. Una vez que se apoyó sobre la media móvil de 70 sesiones, hemos superado los máximos que teníamos en el año 2020. Lo que hemos visto en la última parte del año 2023 ha sido brutal. Sí que es verdad que si nos fijamos desde principios de año, si no llegamos a ver esta subida tan fuerte, podríamos haber dicho que el movimiento durante todo el año ha sido lateral, pero la subida tan fuerte que hemos visto a finales del año 2023 ha permitido pensar que ha sido un año muy alcista para las bolsas. Si cogemos un gráfico mensual, lo que podemos ver también es cómo claramente una vez que se apoya la media 70 y de 200 sesiones, el repunte ha sido muy fuerte en el gráfico de nuevo. Por lo tanto, ahora fijaros la vela que dejó a cierre mensual, puede ser una vela perfectamente para pensar que estamos en un techo y ver una corrección ahora mismo, como decíamos, a zona de los 9.700 puntos, y la clave va a estar ahí. Si vemos que corrige hasta esta zona de máximos que teníamos anteriormente y a partir de ahí vuelve a repuntar y seguimos marcando nuevos máximos crecientes en el gráfico, cuidado, porque el año 2024 puede ser bastante positivo para el IBEX 35. Pero si por el contrario vemos que en esa zona vuelve a repuntar pero ya no tiene tanta fuerza, no consigue marcar nuevos máximos crecientes, formamos un máximo pero se forma una divergencia y volvemos a corregir, cuidado, porque estaríamos al final de toda la subida, de toda esa euforia hemos venido viendo en los últimos meses en las bolsas. Vamos a continuar con el DAX. ¿Qué planteamiento teníamos? Pues muy parecido al IBEX 35. Veíamos esta vela de aquí que nos marcaba quizás el final de toda la subida, pero parece que no ha llegado de momento a la corrección. Sí que es verdad que en las últimas semanas el volumen ha sido muy bajito y eso también nos hace pensar que le cuesta corregir. ¿Dónde ponemos el objetivo en esa corrección para, como mínimo, limpiar toda esta subida tan vertical en la media de 70 sesiones? Seguimos en puntos 16.027. Podría coincidir la caída y les apoyo a la media 70 en los máximos que teníamos alrededor de los 16.400, 16.300 puntos ahora mismo en el gráfico. Si nos vamos al semanal, vemos como la subida ha sido vertical también, nos hemos ido a marcar nuevos máximos históricos en el gráfico, en la cotización del DAX, aunque ya vamos viendo un par de semanas o tres que parece que no tiene fuerza suficiente. Lo que debería llegar ahora es una corrección para probar esa fuerza de la subida que venimos viendo. Y en el gráfico mensual tenemos una señal de alerta. ¿Cuál es esa señal de alerta? La divergencia que podemos ver entre la cotización y el RSI. Si nos fijamos, la cotización ha marcado un nuevo máximo creciente, mientras que el RSI no ha conseguido hacerlo. Y esto es un arma de doble filo, y es donde están las dudas ahora mismo para el año 2024 principalmente. Porque si acabamos viendo en los próximos meses cómo esa divergencia se acaba rompiendo claramente y seguimos marcando unos máximos crecientes, creo que será muy buena señal en el largo plazo para los índices en general. ¿Por qué? Pues porque estaríamos marcando nuevos máximos crecientes, podríamos haber hecho un suelo durante todo el año 2022 y ahora podríamos entrar en subida libre, con posibles correcciones, con dientes de sierra, pero quizás nos esperaría un año 2024 bastante positivo. Si por el contrario ahora mismo se frenase la subida y viésemos una corrección importante, quizás la clave va a estar aquí en los 14.760 puntos aproximadamente, pues cuidado ya, porque eso nos estaría indicando que hemos alcanzado un máximo en toda la subida de esa euforia que hemos visto en los 2-3 últimos meses, y a partir de ahí podríamos empezar una fase bajista en los mercados. Como podemos ver, antes comentábamos que quizás lo que se plantea en ese escenario tan positivo es que durante el año 2020 vimos un suelo en los mercados y que a partir de ahí comenzó una nueva fase alcista. ¿Podría cuadrar? Sí, podría cuadrar, pero tengo la sensación de que ahí no se acabó de limpiar lo suficiente el mercado.
porque la subida posterior fue muy vertical. Es más un cisne negro que una verdadera fase bajista. Fijaros cómo cuando pasó eso mismo, esas caídas tan fuertes en el año 2000, tardamos muchísimos años, hasta el año 2007 no conseguimos superar esos máximos, y cuando pasó en el año 2007, esa caída tan fuerte, hasta el año 2013 no conseguimos superar esos máximos. Ahora había pasado apenas un año desde que volvimos a marcar los máximos crecientes. Por lo tanto, creo que el mercado no se acabó de limpiar del todo. Si además también nos fijamos en el MAC, podemos ver cómo tenemos divergencias ahora mismo. Por lo tanto, pues bueno, creo que hay muchas dudas, pero también si esas dudas se acaban resolviendo de forma favorable, nos podría indicar que el mercado se puede encontrar en una futura fase alcista bastante importante. Vamos a continuar con el Nasdaq, uno de los índices que más ha subido durante los últimos meses. Fijaros como de mínimos a máximos la subida ha sido de un 20%, subida totalmente vertical. Sí que es verdad que en las últimas sesiones del año parecía que intentábamos corregir, pero no lo ha hecho con excesiva fuerza. De hecho, fijaros cómo se ha mantenido sobre la media móvil de 6 sesiones. Lo que sí que nos ha permitido ver es una clara divergencia entre la cotización y el RSI en el diario. Eso simplemente, pues bueno, una divergencia en diario nos podría marcar una corrección importante, pero sin hacer peligrar toda la tendencia alcista que venimos viendo desde octubre. Pero ya si nos vamos a los gráficos semanales, pues podemos ver divergencias más importantes. Fijaros, que ya sí que nos marcaría que si ahora vemos una corrección importante, podríamos estar al final de una importante fase alcista, no desde el año 2023, de noviembre, sino desde diciembre del año 2022, cuando veíamos ese repunte. Si nos vamos al gráfico mensual, sí que es verdad que podemos ver que la divergencia que podría haber formado con el pico que veíamos en julio se ha roto, pero cuidado, porque si cogemos la referencia a los anteriores máximos históricos que veíamos en diciembre de 2021, estaríamos ahora mismo formando una divergencia. Y es lo mismo que comentamos en el DAX. Siempre que vemos una fase bajista importante como la que vimos en el año 2022 y luego volvemos a repuntar al alza, normalmente se suelen ver divergencias y eso se ve al comienzo de cada fase alcista en los mercados que dura muchos años. ¿Por qué? Porque normalmente volvemos a superar los máximos anteriores, ahí el RSI todavía no está tan recalentado como anteriormente y se forman esas divergencias. ¿La clave dónde está? Para saber si ya vamos a mantenernos al alza o por el contrario no hemos visto lo peor, en ver si esas divergencias se acaban rompiendo en el más largo plazo. Si ahora consiguiésemos de nuevo mantener la subida viendo dientes de sierra como el que, fijaros, veamos por aquí en un gráfico mensual, ojo, eso sería muy buena señal y nos indicaría que podemos mantenernos al alza en los próximos meses de forma bastante clara. Si por el contrario ahora comenzamos a corregir, cuidado porque esto podría haber sido la subida más especulativa del ciclo y a partir de ahí comenzar a caer de forma muy importante. Vamos a continuar con el Dow Jones. Era uno de los índices que seguíamos muy de cerca. Decíamos directamente, vamos a ver en el gráfico mensual. Sí, es verdad que en el diario podríamos ver una divergencia en esta última subida, pero la clave está en el mensual. ¿Por qué? Porque decíamos que siempre antes de cada crisis económica, fijaros, veíamos divergencias muy importantes. Divergencias que se mantenían durante muchísimo tiempo y que al final acaban desembocando en caídas de casi un 50%. Fijaros, en el año 2000 fue del 38,75%, ahí no fue tan fuerte porque se vio más afectado el sector tecnológico, pero fijaros en el año 2007 cuando afectó al sector bancario, la caída fue del 54%. Y ahora, bueno, fijaros como en el año 2020 también tuvimos esa divergencia antes de las caídas, y ahora decíamos que podríamos formar una divergencia respecto a los máximos que vimos en julio y la ha roto este mes, pero lo que no ha roto es la divergencia que teníamos desde máximos de 2021. Por lo tanto, todavía hay señales de alerta en el mercado. Fijaros que las divergencias anteriores también han sido muy largas, 2020 y en 2007, y en el 2000, perdón, 2007 fue bastante más corta. Por lo tanto, pues bueno, sí que es verdad que podría coincidir con una nueva fase alcista en los mercados, porque podría marcar que entramos en los máximos crecientes y hemos visto en todo este tiempo un suelo en el mercado, pero como decimos, todavía eso no queda del todo claro. En el gráfico diario, como decimos, tenemos una pequeña divergencia entre la cotización y el RSI, el MAC también, y en el gráfico semanal podemos ver cómo en este caso quizás la divergencia que podríamos tener anteriormente pues ya la hemos roto. Eso es muy buena señal.
Y además el cierre ha estado en máximos. Es decir, cierre que hemos visto ha sido muy bueno esta semana, después además de la vela de indecisión que dejaba la semana pasada. Y vamos con el último de los índices, que es el SP500. En este caso también tenemos divergencia en gráfico diario, igual que teníamos en el resto de índices americanos. Como decimos, esto nos puede indicar que a principios del 2024 podríamos ver una corrección inminente, de hecho, la primera y segunda semana. Si nos vamos al gráfico semanal, vemos como aquí, ojito, seguimos teniendo divergencia en gráfico semanal entre la cotización y el RSI. Y en un gráfico mensual, esta divergencia posible la hemos roto, pero la subida tan vertical que hemos visto en la última parte del año 2024, lo que ha permitido es formar una divergencia nueva entre los máximos que veíamos a finales de 2021, entre el RSI y la cotización. ¿Qué planteábamos en el SP500? Pues decíamos que estábamos viendo un escenario muy parecido al que veíamos en el año 2007 y vamos a recordarlo porque romper ese escenario es el que nos permitiría ver una nueva fase alcista. Fijaros como en el año 2007 también vimos una subida muy vertical en la última parte del año y en octubre comenzó a corregir. Formamos nuevos máximos históricos, fijaros en su cotización. A partir de ahí empezó a corregir hasta la media 70, ya no consiguió marcar los máximos crecientes y es cuando comenzó la caída más fuerte. Anteriormente sufrimos un engaño clarísimo porque veíamos cómo parecía que aquí ya empezaríamos la caída más fuerte, pero es cuando vino, por lo contrario, la subida más vertical, algo muy parecido a lo que veíamos ahora mismo en el año 2023, donde veíamos que parecía que empezaba la caída más importante, pero todo lo contrario, vimos la subida más vertical. Y eso es lo que nos ha permitido, como decíamos, vamos a ponerlo ya un poquito más de cerca, es ver nuevos máximos históricos a cierre anual. Eso ha sido muy positivo, pero como decimos, tenemos ciertas divergencias que nos hacen dudar bastante. Si ahora se repitiese el escenario de 2007, que nos enfrentaríamos a esa parte más negativa de los mercados, ¿qué deberíamos ver? Pues deberíamos ver esa corrección hasta la media móvil de 70 sesiones. Fijaros, una caída hasta aquí. La zona de los 4.500 puntos, que es donde se encuentra ahora mismo. Según vaya pasando el tiempo y tardemos más arriba va a estar el soporte. Incluso es posible que ahora mismo, si tarda varias sesiones o varias semanas en llegar la corrección de forma clara, nos vayamos hasta los 4.600 puntos. A partir de ahí intentemos repuntar de nuevo. Ya no consigamos marcar los máximos crecientes como veíamos en el año 2007 y ahí venir la parte, ya sí que sí, más negativa de la caída. Por lo tanto, primeras conclusiones antes de seguir con el resto de índices y activos que analizamos. Pues yo creo que en el más corto plazo no hay otra salida que ver una pequeña corrección, está todo muy sobrecomprado, tenemos claras señales en gráficos diarios de divergencias que nos indican que podemos ver una clara corrección, pero la clave, lo más importante, como decíamos al principio, están los gráficos semanales y mensuales. ¿Por qué? Porque seguimos viendo señales que nos indican que si viéramos una corrección bastante fuerte, podrían formarse divergencias que nos indicarían el final de una fase alcista de los mercados en el largo plazo y el comienzo de una fase muy negativa, repitiendo escenarios que veíamos en el año 2007, pero si por el contrario, después de ver esa corrección, que como digo, es probable que veamos la primera parte de 2024, luego vemos como los índices siguen con tanta fuerza como hemos venido viendo en la última parte de este año 2023, pues eso quizás nos puede indicar que nos espera un año 2024 bastante positivo. Y quizás muchos pensáis, vale, y si después de esa corrección el mercado se mantiene en lateral, pues pienso que si se mantiene en lateral, incluso sería una buena opción para los mercados, porque se estaría consolidando más la subida que hemos visto, no ha habido resultados importantes y posteriormente podríamos continuar manteniéndonos al alza. Por lo tanto, todo escenario que no sea ver una corrección, un repunte sin marcar nuevos máximos o formando divergencias, sino una caída muy fuerte, creo que ahora mismo sería positivo para las bolsas en el año 2024. Vamos a continuar ya con el VIX, que finalmente vimos como la semana pasada conseguimos alcanzar ese objetivo que poníamos cuando veíamos la caída, la media de 70, y decíamos que era clave. ¿Por qué? Porque si nos íbamos hasta la media móvil de 70 sesiones y a partir de ella anteriormente había actuado como soporte, ahora debería actuar como resistencia, volvemos a corregir, pues ya no formamos los mínimos decrecientes y volvemos a repuntar y conseguimos superarla,
eso nos indicaría que las bolsas se podrían enfrentar a caídas bastante importantes durante este año 2024, por lo menos en la primera parte. Pero si por el contrario veíamos que si iba a tocar esa media móvil de 70 sesiones, volvíamos a corregir y nos manteníamos en la parte de los 12 aproximadamente o seguíamos corrigiendo, eso sería muy positivo para las bolsas porque nos encontramos en una zona de muy poco peligro y las bolsas podrían continuar subiendo. De momento que hemos visto que no hemos marcado nuevos mínimos decrecientes después de tocar la media de 70, pero tampoco hemos visto ese nuevo impulso al alza para romper de nuevo la media de 70 y que nos indique que las bolsas puedan caer de forma importante. Por lo tanto, hemos visto el primer movimiento, el segundo movimiento, que es el de la corrección, una vez que hemos tocado como resistencia la media 70, y ahora vendrá la clave. Si vemos que el nuevo repunte del VIX, las bolsas caen y supera la media de 70 sesiones, cuidado porque se podría empezar a complicar la situación. Si por el contrario, de nuevo vemos que llega esa corrección a las bolsas, pero no consigue superar la media de 70, o incluso dejaría un margen mayor hasta la media de 200 sesiones y volvemos a corregir, las bolsas podrían continuar manteniéndose a la alza después de limpiarse un poquito los mercados. Vamos con el precio del Brent, del petróleo. Hemos visto, después de caídas tan importantes, un rebote importante. Pero fijaros cómo ese rebote simplemente ha llegado hasta la zona objetivo que podríamos tener en caso de un rebote importante, que era la media de 70. Anteriormente había actuado como soporte, en la tendencia alcista, y ahora cuando estamos dentro de una tendencia bajista, actúa como resistencia. Fijaros cómo en la sesión del martes, cuando llegó a tocarla, justo es cuando volvimos a corregir. La esperanza que nos queda, algo muy parecido a lo que tenemos para aquí, un posible hombro, cabeza, hombro, ahora en su cotización. ¿Dónde le estaríamos formando? Pues aquí tendríamos el primer hombro, ya en el más largo plazo. Fijaros, en todo este movimiento de aquí, aquí habríamos formado la cabeza y ahora formaríamos ese segundo hombro. ¿Qué pasa? Que estamos, yo diría que en el límite. Quizás podemos ver una caída un poquito más, hasta la zona de los 76, pero si vuelvo a profundizar esa zona, nos vamos a los mínimos que veíamos en diciembre, ese hombro, cabeza, hombro se perforaría. ¿Y cómo pondríamos en perspectiva el precio del petróleo con la situación económica? Pues creo que si nos enfrentamos a una recesión económica, a una fase negativa de los mercados, el precio del petróleo debería seguir corrigiendo. ¿Por qué? Pues porque en fases recesivas de la economía, el precio de las materias primas también cae con bastante fuerza. No cuadraría ahora formar este hombro cabeza hombro y ver un repunte muy fuerte de 9 a máximos, pensando que vamos a ver una recesión económica. Por lo tanto, cuidado con este tipo de canarios en la mina que podemos encontrar dentro de la bolsa, que nos indican quizás un movimiento adelantado a lo que quizás podríamos acabar viendo en los mercados. De momento, nada nos indica que podemos ver un giro al alza, más allá de ese hombro cabeza hombro, porque la media 70 continúa actuando como resistencia. Que hemos continuado corrigiendo y pierde los mínimos que íbamos en diciembre, donde nos iríamos al siguiente objetivo que tenemos en los $67. Vamos a seguir con el precio del gas natural, que como vemos, después de entrar en caída libre, se había recuperado un poquito, pero simplemente es un rebote dentro de las caídas tan fuertes que veníamos viendo durante los últimos meses. Quizás ahora el recorrido del alza podría llegar hasta la media móvil de 70 sesiones, los 2,87, pero poquito más. A partir de ahí, pues creo que ha comenzado una clara tendencia bajista y esto podría acompañar a que el precio del gas continúe corrigiendo en los próximos meses. No tenemos nada más que añadir al gráfico, creo que es clarísimo ahora mismo, y englobándolo con la situación económica, exactamente lo mismo que en el petróleo. Si nos enfrentamos a una recesión económica, es posible que el precio del gas natural y del petróleo continúe corrigiendo porque disminuiría la demanda y eso hace que los precios continúen corrigiendo. Y vamos con la onza de oro. Esta semana otra vez he vuelto a notar un poquito de euforia en su cotización, muchos comentarios positivos, que si la onza de oro, tururú, tururú. Sí, es verdad que hemos cerrado el año en máximos históricos a cierre, pero no los máximos que veíamos por aquí. A mí esto me está dando ya un olor a que ya estamos llegando tarde al mercado del oro, si nos queremos posicionar ahora, por lo menos en mi opinión. Además, en el técnico vemos cómo con la subida que veíamos esta semana se ha formado una divergencia entre la cotización y el RSI. Se nos hace pensar que en el corto plazo podemos ver una corrección. Como mínimo, ¿hasta dónde? Hasta la media de 70. Fijaros cómo cuando estamos por aquí decíamos que deberíamos corregir hasta la media de 70 como mínimo, que puede ser el soporte en la posible tendencia alcista. Donde vamos a tener la señal de si ya está agotada la tendencia alcista que venimos viendo desde octubre y volveremos a las caídas que veíamos desde mayo de 2023. Si perdemos la media 70, si perdemos la media 70, cuidado porque podríamos caer de forma importante. Si cogemos el gráfico semanal, pues se ve muy bien. ¿Por qué? Porque decíamos que en todo este movimiento de aquí podríamos estar viendo un
una zona de distribución de toda la subida anterior que veíamos en el precio del oro. Que mientras el año 2020, pues muy buena lección. ¿Por qué? Porque se ha mantenido muy bien al alza. Ahora, a mí, en mi opinión, me parece que ya está un poquito sobrecomprado. Y fijaros cómo si nos enfrentamos a una recesión económica, por mucho que se diga, el precio del oro puede acabar cayendo, al igual que cayó en el año 2008, cuando llegó la recesión económica. Es decir, eso de que el oro es un buen refugio, pues bueno, creo que cogerlo entre pinzas. Creo que es un activo que en ciertas situaciones económicas funciona bien, pero no en recesiones económicas, porque se vende todo y el oro se vende también. Por lo tanto, cuidado, porque si lo que estamos apostando es por una recesión económica, no coincidiría con que el precio del oro se mantenga al alza. ¿Dónde coincidiría? Pues a lo mejor si se empiezan a bajar los tipos de interés, no porque llegue una recesión económica, sino porque ya la inflación se ha rebajado y la economía sigue manteniéndose fuerte. Ahí sí que es verdad que el oro lo podría hacer bien, pero si nos enfrentamos a una recesión económica, tengo muchísimas dudas de que el precio del oro lo pudiese hacer bien. Y vamos a continuar con el último de los activos que analizamos, que es el índice dólar. Y ha sido muy curioso lo que ha pasado esta semana, porque parecía que en un primer momento iba a rebotar desde la anterior directriz bajista, pero la ha acabado perforando. Esto era una señal muy positiva para las bolsas. ¿Por qué? Porque decimos que este índice cuando cae las bolsas sube. Y fijaros cómo esta semana lo ha perforado. Por lo tanto, este otro canario en la mina que tenemos nos indica que quizás las bolsas podrían continuar subiendo. Sí que es verdad que al final de la semana se ha intentado dar la vuelta, por lo tanto, ¿qué debemos de vigilar? Esto de aquí. No vaya a ser, que a lo mejor es una ruptura en falso de toda la caída de la antigua directriz bajista. Si esto es una ruptura en falso, mucho cuidado, porque siempre que se producen rupturas en falso, la subida posterior es muy, pero que muy fuerte. De momento lo tenemos una ruptura. Lo que tenemos que analizar es si ahora es una ruptura en falso. ¿Cómo analizamos este índice quizás a una perspectiva más global del mercado? Pues bueno, como decimos, si los mercados caen, este índice tiene que subir, y si los mercados suben, este índice tiene que caer. Fijaros cómo con la corrección que hemos visto la última semana, nos hemos ido a tocar la media móvil de 200 sesiones, misma zona que tocamos en julio de 2023, antes de ver esa subida, que provocan caídas en los mercados. Por lo tanto, cuidado ahora mismo, porque si lo que nos espera es un nuevo repunte desde la media móvil a 200 sesiones, para continuar con la tendencia al alza y buscar los máximos que veíamos en octubre de 2022, eso nos podría indicar que quizás las bolsas se van a enfrentar a un escenario bastante negativo en el año 2024. Si por el contrario vemos cómo las próximas semanas continúan corrigiendo, perdemos la media 200 sesiones, creo que esto nos estaría indicando que las bolsas se van a enfrentar a un escenario muy positivo en el año 2024. Por lo tanto, tenemos la clave justamente delante. Si vemos que el índice dólar perfora esta zona, a la baja, cuidado, porque las bolsas lo pueden hacer muy bien en el 2024. Si a partir de aquí vamos a repuntar, fijaros cómo ha sido un apoyo de nuevo para apoyarnos sobre un antiguo soporte y volver a repuntar. Por lo tanto, nuevas conclusiones que sacamos con estos activos, pues bueno, vemos como el VIX estamos entre pinta y Valdemoro, a ver ese nuevo movimiento que nos acaba marcando. Las materias primas, mientras no veamos una vuelta al alza clara, nos seguirán marcando que el escenario más probable es la recesión, porque baja la demanda y eso hace que sus precios también bajen. El oro nos está indicando que quizás estamos en una zona bastante sobrecomprada y si es recesión el oro va a acabar cayendo, y el índice dólar, aunque sí que es verdad que en el más corto plazo un gráfico diario nos da una ruptura que nos indica que podría seguir cayendo y que las bolsas lo pueden seguir haciendo muy bien, cuidado, porque si ya nos vamos a un escenario más amplio, un gráfico semanal, lo que estamos viendo es que ha sido un apoyo en un soporte anterior desde el cual podríamos empezar a repuntar de nuevo, pero que si lo pierde indicaría que el 2024 puede llegar a ser muy positivo para las bolsas. Y antes de acabar con el vídeo, después de ver qué ha pasado el año 2023, qué nos ha llevado hasta ahí, qué posibles escenarios tenemos para 2024, daros mi opinión y analizar los índices y los activos quizás una perspectiva más en el largo plazo, no como solemos hacer a menudo, vamos a ver esos resultados del canal, porque el éxito, entre comillas, que habremos conseguido este año también es gracias a todos vosotros, que sois los que habéis estado día a día también viendo mis vídeos, dando a me gusta y suscribiéndoos al canal. Así que os voy a comentar los resultados que hemos tenido durante este año 2023. Lo tengo aquí apuntado y lo más reseñable para que no se me olvide nada de ello. Lo primero, las visualizaciones. Hemos conseguido durante este año 2023 aumentar las visualizaciones de los vídeos un 100%. Hemos conseguido en total
340.000 reproducciones de los vídeos. También hemos conseguido aumentar un 150% las horas de reproducción. Eso es buena señal, porque eso significa que os quedáis viendo los vídeos bastante y que os gustan. Eso ha significado que se han visto 27.000 horas de vídeo del canal. No os aburrís, seguís viendo vídeos, como decía. También, aparte de las visualizaciones y de las horas, hemos conseguido también ganar 2.000 suscriptores en el canal. Y aquí hay algo muy curioso y que me ha llamado muchísimo la atención, y aquí nos vamos a parar un segundo. Cuando yo veo las estadísticas de YouTube, me pone también los rangos de edad de las personas que están en el canal, que se suscriben y que ven los vídeos. Y me ha llamado muchísimo la atención que la gran mayoría, el alrededor del 60 y pico, 70% de la gente que ve los vídeos son mayores de 50 años. Y eso me parece muy, pero que muy buena señal. ¿Por qué? Porque en la bolsa, el que más sabe, en mi opinión, el que más sabe, es el que más experiencia tiene. Y si aquí están viendo los vídeos gente de más de 50 años, es porque les resulta interesante después de tener una gran experiencia en este mundo. Pero a la vez también os voy a pedir a todos vosotros de más de 50 años que estéis viendo en el canal y que tenéis muchísima experiencia, que dejéis vuestros comentarios en los vídeos y que nos deis vuestra experiencia a los que somos más jóvenes, porque seguramente que vamos a aprender también muchísimo de todos vosotros. Así que os animo a todos a que nos contéis vuestras experiencias, vuestras opiniones, y sin lugar a dudas os voy a leer y os voy a agradecer que pongáis esos comentarios. Y ya por último, también algo bastante destacable de todas estas personas que ven en el canal es que han visto el canal personas desde 20 países diferentes. Una auténtica locura, porque muchos de ellos no ven los vídeos en español de todos los países que venían, pero bueno, eso también es bueno porque a lo mejor utilizan los subtítulos y les resulta también bastante interesante. Sí que es verdad que la mayoría de las visitas vienen de España, pero también hay muchas visitas de otros países de Europa, de Estados Unidos y de Sudamérica. Así que a todos aquellos que estéis viendo este canal desde otros países, un saludo a todos vosotros y que tengáis feliz año nuevo. Y bueno, para el año 2024, pues lo que esperamos es seguir creciendo al mismo ritmo que hemos venido creciendo en este año 2023, o un poquito más. Sí que es verdad que me gustaría mejorar un poquito en el aspecto de comunidad, de hablar más con vosotros, pero la verdad que el tiempo que tengo es súper limitado. Pero sí que es verdad que me gustaría que comentáis muchísimo y tener una conversación a veces con vosotros y contestar uno y al otro, pero es que hay muchas veces que os digo de verdad que no tengo ni tiempo, y os daréis cuenta muchos de vosotros que contesto a todos los comentarios a la vez. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor hasta el viernes por la noche o el sábado por la mañana no tengo tiempo suficiente para leer todos los comentarios. Este año ha cambiado mi vida personal un poquito y eso ha hecho que tenga aún menos tiempo. Aún así creo que hemos mantenido el ritmo de creación de contenido. Y también es bueno que pongáis comentarios, y a mí me gusta leeros, porque también hay muchas veces que en este mundo de la bolsa pues no siempre tenemos muchísima gente alrededor que hable de ello, o que sepa de ello, o que pueda mantener una conversación. Y quizás a través del canal de los comentarios, si habléis conmigo, a lo mejor con otra persona que también pone un comentario, como os digo siempre, con respeto, pues también podemos entablar una conversación y quizás hablamos de tema, o nos ahogamos, o contamos cómo nos ha ido, o cualquier cosa, que siempre viene bien estar hablando de esas cosillas. Y como ya viene siendo en este canal durante los últimos años, el contenido pues va a seguir siendo totalmente gratuito. Yo soy el primero que sale ganando con todo esto, porque yo también aprendo muchísimo de todos vosotros. Muchas veces me pedís muchas acciones que no conozco de nada, pero eso me hace analizar ciertos sectores o analizar ciertas acciones que a lo mejor nunca se me haya pasado por la cabeza, y digo, oye, pues esto está bastante bien, esta acción en este momento, y a lo mejor no lo habría visto si no me lo dais vosotros. Y creo también con vuestros comentarios que me nutro muchísimo también de esos comentarios, de vuestra experiencia, así que no tendría ningún sentido que esto fuera de pago, porque aquí salimos ganando todos. Recordad que el objetivo principal de este canal es el aprendizaje y el ser mejores inversores día a día. Y bien, ya para despedir este largo vídeo vamos a hacer una reflexión final. Creo que el año 2023 nos ha dado una gran lección. La bolsa nunca se deja de aprender y el año 2023 ha sido de nuevo una gran lección. Hay que tener en cuenta que uno de los factores más determinantes a la hora de invertir es el factor psicológico. Y muchas veces, aunque estemos a favor o estemos dentro de un mercado alcista y nosotros estemos en largo, no nos va a asegurar que ganemos dinero. Y a la vez, estar en corto en un mercado bajista tampoco nos va a asegurar siempre que ganemos dinero, y lo vamos a tener mucho más fácil. Pero si no sabemos controlar el factor psicológico, nos puede jugar una mala pasada. Imaginaros que ahora mismo estamos dentro de un mercado bajista, nosotros estamos en corto, cae muchísimo la bolsa, y cuando ya ha habido una caída
importante, a lo mejor decimos, vale, pues no salimos si nos ponemos en largo. Y luego continúa cayendo con muchísima fuerza. Ahí habríamos cometido un error. ¿Por qué? Porque a lo mejor el factor psicológico nos ha dicho, yo creo que ya hasta aquí es suficiente, pero no debemos de dejarnos guiar por sentimientos o por impulsos. A la bolsa, como decía André Costolani, hay que amarla ardientemente, pero hay que tratarla con mucha frialdad. Y no vamos a saber al 100% hasta que no acabe el año 2024 si va a ser un mercado alcista o va a ser un mercado bajista lo que vamos a tener el año 2024 o va a ser un mercado lateral. Lo que sí que tenemos que ser es antifrágil. ¿Qué quiere decir la palabra antifrágil? Pues saberlos moldear, venga como venga. Y esto en el mercado hay que saberlo aplicar muy bien. Si estamos en corto o si nuestro escenario para el año 2024 es bajista, pero luego vemos que esos argumentos que teníamos se empiezan a romper, lo que hay que hacer es adaptarnos a un nuevo escenario. No nos podemos quedar obcecados. Y a lo mismo podría pasar si pensamos que el escenario va a ser positivo y luego vemos que el escenario se empieza a desquebrajar. Hay que ser antifrágiles y adaptarnos a los mercados. En la bolsa siempre hay que adaptarse. Es la única manera de acabar ganando dinero. El factor psicológico y saber adaptarse a los mercados. Así que bueno, creo que ha sido un año, en definitivas cuentas, bastante positivo para los mercados. Ya la operativa de cada uno habrá ido por un lado o habrá ido por el otro. En mi opinión, para mí hubiera sido mucho mejor o muchísimo más fácil, podríamos decirlo, más fácil, un mercado bajista, pero no fue tal. ¿Eso qué me hizo hacer? Adaptarme a un posible mercado alcista, haciendo quizás operaciones más en corto porque a lo mejor no pensaba que la bolsa se pudiese mantener mucho tiempo en largo. Me he aprovechado de algún rebote, no de todos los rebotes. Hay alguna vez que quizás me he posicionado en corto cuando el mercado ha seguido subiendo porque no pensaba que podría seguir subiendo, pero hemos conseguido estar en la batalla durante todo el año 2023. Si hubiera sido como el año 2022 o más bajista, hubiera sido todo muchísimo más fácil, pero siempre hay que adaptarse a los mercados. Así que bueno, se acaba ya este año 2023, vamos a por el año 2024 y lo más importante de todo lo que hemos dicho en este vídeo es que pase lo que pase en los mercados, tenemos que seguir siendo felices en este año 2024 y pase lo que pase en las bolsas, que no nos amargue el día, porque sin lugar a dudas va a haber cosas mucho más importantes que los mercados. Un saludo a todos y que tengáis un feliz 2024.